Bueno, ¿qué tal, gente? Esta es no sé si clase, pero el video accesorio a la clase 0 del repaso de matemática e introducción a la economía. Y lo que vamos a ver acá son funciones y la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, que es un tema o sea, es parte del tema funciones, que fueron los temas junto con sistema de ecuaciones, está en un video separado, que fueron los temas que no pudimos tocar dentro de la clase del día jueves. Les adelanté que iba a subir estos videos para que tengan todos los temas explicados. Así que sin más preámbulos, pasamos directamente a lo que nos compete. Funciones. ¿Qué es una función? Son básicamente, no está puesto acá, pero entiéndanlo como si fuera una máquina perfecta o una fábrica, por así decirlo, en la cual yo le meto un valor de X o de algo y me arroja otro valor que lo vamos a llamar de Y, previa, digamos, en el medio, una transformación de esos valores. Transformación. Qué mal que escribo. ¿Qué significa esto? Que yo a una función le voy a meter valores de X, me los va a transformar dependiendo de cómo sea esa función y me va a arrojar un valor de Y. Eso, digamos, dejémoslo ahí en el tintero, pero quédense con esto en la cabeza, que yo a las funciones les meto un valor de una variable, en este caso la X casi siempre, y me arroja un valor de otra variable. Ahora, ¿cuáles son los valores que yo voy a meter, digamos, de entrada a los que yo llamo los valores de X? En realidad son los valores de la variable independiente. Estaba confundido con el subrayado. Valores de la variable independiente. ¿Por qué se llama variable independiente? Porque son los valores que yo voy a meter, digamos, de forma arbitraria. O sea, yo voy a decir, bueno, voy a meter el valor de 10, el valor de 5, el valor de menos 3, el valor de más 4. Eso lo voy a meter de forma arbitraria y la función me va a transformar ese valor en un valor de Y, pero cuyo valor de Y va a depender del valor que yo metí de X. O sea, yo metí un valor de X, se transformó y sale un valor de Y. Por ende, el valor que yo meta como X va a ser el valor de mi variable independiente y el valor de Y que yo obtenga como resultado va a ser el valor de mi variable dependiente. Y por lo tanto, yo lo que voy a tener es, en este caso, que X va a ser mi variable independiente e Y mi variable dependiente. O sea que acá yo estoy viendo otra cosa, que es que las funciones relacionan valores de variables, ¿no? En este caso me van a relacionar un valor de X a un valor de Y. Existe después un tema, seguro lo vieron en matemática de la secundaria, de que no se puede tener varios valores de Y, perdón, tengo la silla anda mal y hace ese ruido. No se puede tener varios valores de Y para un mismo valor de X, pero bueno, eso yo no lo quiero tocar, pues no lo recuerdo bien como para explicárselos, así que lo dejo ahí. Pero existe una cierta unicidad en torno a cuántos valores puede tomar una variable en función de los valores de la otra, no importa. A ustedes lo que me interesa que les quede es esto. Yo le voy a meter valores de X y me los va a relacionar, o mejor dicho, me va a escupir, o sacar, o resolver un valor de Y. Ahora bien, esto puede ser Y y X, o como vamos a ver en el curso, también vamos a tener P precios y Q cantidades. O sea que yo voy a reemplazar mis Y y mis X por P y Q en función de cuál determino que es mi variable dependiente y mi variable independiente. Si yo quiero, y acá les hago un adelanto, con un precio dado ver cuánto es la cantidad demandada, le meto un precio a mi ecuación, a mi función, a la ecuación de mi función, y me arroja un valor de cantidad, digamos, un valor de mi variable dependiente. O al revés, también podría, yo meto un valor de Q, o sea, yo sé las cantidades, quiero ver cuántos son los precios o cómo son los precios a esas cantidades, para esas cantidades.
O sea que la definición de variable dependiente e independiente va a variar dependiendo de cómo esté expresada, digamos, mi ecuación, o después quizás en términos teóricos, dependiendo de teóricamente cuál sea esa efectivamente variable dependiente o independiente, digamos. En la vida real yo tengo dos cosas que se mueven juntas, no quiere decir que se afecten entre sí de forma asimétrica. Por ejemplo, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Yo puedo tener que los precios en la vida real afectan las cantidades, o sea que si yo subo el precio de algo, hago que caiga lo que se compra de eso, pero que si está cayendo lo que se compra de eso, bien lo que sea, o sea, el bien que sea, puede ser que el precio esté subiendo, bajando, o que no me impacte el precio de ninguna manera. En las funciones, bueno, esto no va a pasar, pero podría estar pasando en la realidad y no ser del todo bien representado por una función. Bueno, sin más preámbulos. Y volviendo al tema, las funciones me van a estar relacionando variables dependientes y variables independientes de una cierta forma. Y vamos a tener dentro de las funciones también, o por lo menos de las funciones que nos interesan en el curso, que son las más simples, las funciones lineales. Vamos a tener, además de la variable dependiente y la variable independiente, vamos a tener esta m que acompaña a la variable independiente, que también vamos a llamar como pendiente, ahora vamos a ver por qué, y esta b que se llama ordenada al origen, o también término independiente. Fíjense que algo que les quería, quizás lo expliqué mal, pero que les quería hacer entender también, es que si yo en esta función lo que tuviera es a x despejada, podría decir que en este caso mi x es mi variable dependiente y mi y sería mi variable independiente. Si yo tuviera simplemente despejada la x de la siguiente forma, por ejemplo, tendría y menos beta sobre m. De esta forma yo puedo decir, bueno, acá en esta ecuación o en esta función, y es mi variable independiente y x es mi variable dependiente. Ahora, perdone que esté yendo de acá para allá, me enrosqué un poco con este tema, pero bueno, pueden pausarlo e ir a lo que les sirva. Vamos a ver qué pasa cuando yo asigno, o cómo es esa relación que se da entre las dos variables, entre x e y, cuando yo asigno valores a, en este caso, x, que va a ser mi independiente, ¿qué pasa con y? Fíjense que esto, la mejor manera de verlo de entrada es con la siguiente tablita. Yo tengo valores, esto es porque se rompe la filmina, de x y valores de y. Los valores de x que yo voy a asignar arbitrariamente, digamos, esto podría seguir, esperen que no me gusta el color, esto podría seguir hasta menos infinito o hasta más infinito. Y seguiría teniendo también valores de y, valores de y más y menos, en función de, digamos, de cómo sea la relación. Pero yo esto lo puedo extender, ¿no? No tiene que ir sí o sí de 0 a 5, obviamente. En este caso, fíjense, si yo le asigno, acá dice, perdón, un error que... Tiki. Esto es beta es igual a 10 y m es igual a 2. Si yo le asigno a esta función que tenía, que era y es igual a m por x más b, le asigno a m el valor que dice acá, que es 2, y a beta el valor de 10, yo obtengo la siguiente función que tienen acá. Y es igual a 2 menos 2 más x, perdón, en cualquiera. Y es igual a menos 2x más 10. Y ahora, teniendo esta ecuación, yo lo que voy a hacer es asignar valores de x y ver qué valor de y me arroja la función. Fíjense que si le asigno el valor x es igual a 0, me arroja el valor y es igual a 10. Y esto es muy simple de probarlo. Si tenemos menos 2 por 0 más 10 es igual a 10. O sea, reemplazo acá el valor
de x por 0. Lo mismo para x es igual a 1, me asigna el valor o me arroja el valor 8, fíjense, y es igual a menos 2 por 1, o sea, menos 2 más 10. Menos 2 más 10, 8. Lo mismo para x igual a 2, 3, 4, hasta 5. Fíjense que en el 5 pasa algo interesante, que es, básicamente tengo y es igual a menos 2 por 5, x es igual a 5 ahora, más 10, me da menos 10 más 10, y esto es igual a 0. O sea que cuando x vale 5, y vale 0. Y fíjense que yo esta relación que encuentro acá entre los valores de x y los valores de y lo puedo graficar acá a la izquierda como esta recta verde que tengo en mi eje de coordenadas cartesianas, en el cual típicamente siempre en el eje vertical grafico la y y en el eje horizontal grafico la x. Y yo puedo situar estos puntos que encontré en la tabla dentro de este gráfico y van a caer todos sobre esta recta verde. Fíjense, vamos por los dos puntos que están en las puntas, digamos, de mi tabla. Tengo x0 y y10, fíjense, x0, eje de las x, estoy en el 0, subo y voy hasta el valor y10. Ese es mi primer punto. Lo tengo marcado, está sobre la recta, perfecto. Vamos a borrar todo. Mi último punto, x es igual a 5, y es igual a 0. Fíjense, x es igual a... Perdón, y es igual a 0. Voy al 0 y busco el x igual a 5. Lo tengo acá. También está sobre la recta verde. El resto de los puntos que yo tenga los puedo identificar. Fíjense, este punto de aquí, lo identifique acá. Voy a tener un punto acá, que es este, en el cual x es igual a 1, y es igual a 8. Este punto de aquí también lo puedo identificar. X es igual a 2, y es igual a 6. Este punto también lo puedo identificar. Y es igual a 4, x es igual a 3. Y este último punto también lo puedo identificar. X es igual a 4. Ahí me confundí de recién. Y es igual a 2. Fíjense, lo identifico de acá. Bueno, me faltó este último. Perfecto. ¿Se entiende? Yo puedo, para graficar esta recta, encontrar los valores con una tablita muy simple. En realidad no necesito más que dos valores porque es una recta. Y con esos dos valores ya trazo una línea y encuentro, digamos, la representación gráfica de esta función que tengo acá. Ahora, vamos a ver que hay dos valores que son interesantes, o dos puntos, mejor dicho, son interesantes, que son este punto de acá y este punto de acá. Déjenme pensar si explico esto ahora o más adelante. No, vamos a dejarlo, quédense con esa idea. Estos dos puntos son interesantes. El punto y10, x0 y el punto y0, x5. Ahora vamos a ver por qué son interesantes. Pero antes nos vamos a meter en, como vimos acá, mi ecuación o mi función tiene dos componentes, además de las variables y, x, tiene dos componentes o dos parámetros, también llamados, m y b. M es la pendiente, como les dije, y b es la ordenada al origen o el término independiente. Vamos a ver que estos parámetros, digamos, son constantes para nuestra función. O sea, yo para definir una función tengo que asignarles un valor a esos parámetros, un valor a m y un valor a beta. Y el valor de esos parámetros me va a determinar la forma de mi función. O sea que, acá es 10. Si m no fuera menos 2 o beta no fuera 10, la representación gráfica de mi función no sería esta recta verde, sería otra. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto. Supónganse que
Mejor dicho, ahora vamos a ver, déjenmelo en el tintero. Acá vamos a corregir de vuelta. Tenemos m es igual a menos 2, bt es igual a 10. Vamos a ver el primero de mis parámetros, la pendiente. ¿Qué significa este menos 2? Y la pendiente no es nada más y nada menos que la tasa de cambio de y de x por y. ¿Qué significa esto? Que si yo varío en 1 la x, o sea, paso de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, mi y va a variar en el valor de esa tasa de cambio, en el valor de esa pendiente. Fíjense, 10, la pendiente es menos 2, 10, si varío en 1 la x pasa a 8, varío en 1 de vuelta la x pasa de 8 a 6, varío en 1, perdón, la x pasa de 6 a 4, etc. ¿Se entiende? Cada vez que yo varíe en 1 el valor de x, el valor de mi función va a variar en el valor de la pendiente. Ahora, dato de color, si yo varío o paso x de 0 a 2, o sea, estoy variando x en 2, este triangulito es variación, entonces mi variación de y, o sea, lo que se va a mover y, es igual a la pendiente por 2. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo varío en más unidades la x, digamos, no va a variar solo en el valor de la pendiente, va a variar en el valor de la pendiente por la cantidad de variaciones de x, digamos. El valor de la pendiente es igual al valor de la variación de y solo cuando x varía 1. Fíjense de vuelta, si paso de 0 a 2, esto varía no en 2, sino en 4. O sea, pasa de menos 4, de 10 a 6. Y si de vuelta varío en 2, de 2 a 4, esto también varía en menos 4, pasa de 6 a 2. Eso por un lado. Por otro lado, el término independiente, que es este más 10 que tengo solo, acá dice 11, vamos a dejarlo como 10. Este más 10 que tengo solo, lo que me indica básicamente, y digamos, de forma muy simple, es cuál es el valor de y cuando x vale 0. Fíjense, si x vale 0 acá, esto se me cancela y mi y vale 10. Y esto para cualquier función, digamos, cualquier m que yo tenga, si x vale 0, va a valer el valor de la ordenada al origen o el valor del término independiente. Digamos, si yo planteo la ecuación y igual a m por x más beta, siempre que x sea igual a 0, esto es 0 e y termina siendo igual a beta. Por ende, de vuelta, el valor del término independiente es el valor de y cuando x es igual a 0. Gráficamente es esto de acá. ¿Y por qué se llama ordenada al origen? Término independiente porque es independiente del valor de x, ¿no? Eso, digamos, fíjense, acá esto depende del valor de x, porque está x multiplicando. Este término no depende del valor de x, está solo, es independiente. Ahora, ¿por qué se llama ordenada al origen? Porque, si recuerdan algo de matemática de la secundaria, en un eje de coordenadas cartesianas, el eje de abajo, el eje horizontal, son llamadas las abscisas. No sé cómo se escribe abscisas, no tengo ni idea, la verdad. Creo que es 2S con S, pero no lo voy a escribir porque no recuerdo. Y el eje vertical son las ordenadas, etc. O sea que mi ordenada al origen es el punto en el cual mi función corta al eje de las ordenadas. Es el punto en el cual la función vale 0, o sea que la función... Ahí está, perdón, se me apaga el auricular. Mi ordenada al origen es el punto en el cual mi función toca al eje de las ordenadas. En este caso, ese punto es 10.
Y este otro punto, el punto en el cual y es igual a 0, también tiene un nombre, se llama, aunque no es tan común porque no se ve tan fácilmente en la función, es el punto de o mi abscisa, como se diga, como se escriba, de origen. Abscisa al origen, abscisa de origen. El punto en el cual el y es igual a 0. Ahora, vamos a ver una cosita que es muy importante. ¿Cómo encuentro el punto de mi ordenada de origen y mi abscisa de origen? Fíjense que yo teniendo esos dos puntos ya puedo graficar la recta. Bueno, para encontrar mi ordenada al origen, yo simplemente lo que hago es decir x es igual a 0. O sea, y es igual a menos 2 por 0 más 10. Y acá encontré rápidamente el ordenado al origen. Y para la abscisa de origen es un poco más complejo, pero solo un poquito. Porque lo que tengo que hacer es decir, bueno, este es el punto en el cual y es igual a 0. Y por lo tanto, yo digo 0 es igual a menos 2 por x más 10. O sea, reemplazo y igual a 0 dentro de mi ecuación y voy a obtener, una vez que resuelva, que x es igual a 5. Ordenada al origen, reemplazo y igual a 0. Abscisa de origen, reemplazo... Perdón. Ordenada de origen, x igual a 0. Abscisa de origen, y igual a 0. Y despejo correspondiente y encuentro el punto. Una cuestión más que me faltó aclarar acá. Fíjense que, de vuelta, esta línea verde es la ecuación de esta recta particular. O sea, y igual a menos 2x más 10. Si yo acá en vez de tener menos 2x más 10 tuviera menos 6x más 10, esta recta verde que les estoy mostrando acá ya no valdría, ya no sería mi representación gráfica de la función, sino que mi función tendría una forma más o menos así, digamos, muchísimo más pronunciadamente vertical. O, alternativamente, ¿no? Vamos a, para que se entienda, digamos, cómo impacta el valor de esta m dentro de gráficamente, si yo tuviera y es igual a menos 0,5 x más 10, mi función podría ser una cosa así, ¿no? Muchísimo más apaisada. O sea que a mayor valor de la m, tengo una pendiente más pronunciada. Pero fíjense que estoy dando todos valores negativos, ¿no? Menos 6, menos 2, menos 0,5, todos valores negativos. Y fíjense que todas estas rectas son decrecientes. O sea que a medida que yo aumento x, el valor de y va a caer. Eso, de vuelta, tiene que ver con que el valor de la pendiente es negativo. Si yo en cambio tuviera, y vamos a poner en amarillo, y es igual a 2x, le vamos a sacar el más 10, ahora es y solamente igual a 2x, tendría una función de esta forma. Más o menos, no me va a quedar muy recta, pero ahí va. Con una pendiente, o mejor dicho ahora, una función creciente, porque ahora mi pendiente es más 2, o sea 2 positivo, es positiva y por lo tanto la función es creciente. Acá también se cumple que si yo tuviera una pendiente mayor, o sea y es igual a 6x, mi función sería una cuestión más o menos así. Muchísimo más vertical que si tengo una pendiente solamente de 2. ¿Entiende? O sea, a medida que aumenta el valor de la pendiente, como lo dice su nombre, aumenta la pendiente de la recta. Ya sea negativamente o si es positiva, aumenta esa pendiente positivamente. Hasta ser completamente vertical, lo cual no se puede porque no sería una función.
Eso pasa, digamos, si yo varío el valor de m. Ahora, ¿qué pasa si yo varío el valor de b? Bueno, en vez de ser 10, mi ordenada al origen, vamos a decir que ahora es 5 y que esto queda como 2 menos 2x más 5. Bueno, esto básicamente se desplaza. Lo hice muy mal. Tendría la misma pendiente, solamente... Está mal, ahí le di más pendiente todavía. Fuck. Estaría más o menos por acá y por acá. Ahí va. Tendría más pendiente, perdón, la misma pendiente, pero su ordenada al origen estaría ahora más cerca del 0, o sea, sería 5, sería más baja. Ahora, si esto no fuera 5, si esto fuera, por ejemplo, 15, vamos a otro caso, esto estaría como por acá arriba. Siempre con la misma pendiente, pues la pendiente no cambia, solamente cambia mi ordenada al origen. O sea, mi ordenada al origen hace desplazamientos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero paralelos de la ecuación de la recta. Vamos al siguiente punto que nos queda, que es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Esto lo voy a hacer bastante rápido porque es muy mecánico. Básicamente yo puedo, si yo no tengo una ecuación de la forma y es igual a m por x más b, pero tengo dos puntos en un eje de coordenadas cartesianas y los conozco, o sea, sé que A es punto 7, 8 y B es el punto 1, 4, yo puedo resolver y encontrar los valores de m y beta que me determinan la recta que pasa por estos dos puntos A y B. ¿Cómo hago eso? Ahora lo vamos a ver. Y lo que vamos a ver también es que yo acá tengo A y B, ¿no? Pero yo también podría tener, olvídense de A, podría tener solo B. Y yo sé que por B pasa una y solo una recta con una pendiente M determinada, digamos, en este caso igual a 2, qué sé yo. Pero si yo tengo una pendiente de 2, hay solo una recta que va a pasar por mi punto B. El resto de las rectas con pendiente 2 van a estar o por arriba o por abajo, obviamente rectas con la misma pendiente, de mi punto B. Solo una recta con pendiente M igual a 2 o pendiente M igual a lo que sea va a pasar por mi punto B. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo no tuviera el punto A, pero en vez de A tuviera un valor de M de la pendiente, yo con el valor de beta más el valor de la pendiente puedo encontrar la ecuación de la recta. Mx más b. Y ahora vamos a ver cómo. Vamos a partir primero de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Y después vamos a ver si yo no tuviera un punto y solo tuviera m, cómo calculo también la misma ecuación. Y esto es medio máquina de hacer chorizo, ¿no? Yo les voy a presentar esta ecuación y les voy a decir simplemente reemplacen acorde. Fíjense que, vamos a borrar los valores, fíjense que YA acá, este YA que tienen acá, no es nada más y nada menos que el valor de Y en el punto A. O sea, Y en el punto A es 8. YB es el valor de Y en el punto B, que es 4. X en el punto A es igual a el valor de X en el punto A, que es 7. Y X en el punto B es igual al valor de X en el punto B, que es 1. O sea que con estos cuatro valores yo ya puedo reemplazar dentro de esta ecuación y obtener, una vez que opere, la forma final de mi ecuación. ¿Cómo reemplazo? Bueno, YA es igual a 8, lo tengo acá. Y en B es igual a 4, lo tengo acá. X en A es igual a 7, lo tengo acá. X en B es igual a 1, lo tengo acá. Por X, este X queda solo porque recuerden que lo que yo quiero es una ecuación de la forma
Y es igual a m por x más beta. Por lo tanto, necesito una x en algún momento que no reemplazo por nada. O sea, esta de acá va a quedar como x. X en el punto B lo tengo, es igual a 1. Lo pongo acá. Y en el punto B también lo tengo, es 4, lo pongo acá. Y con esto yo ya puedo operar. Acá no voy a entrar en detalle cómo se resuelve, pero puedo operar y encontrar la ecuación de la recta, que me queda básicamente, en este caso, m, mi pendiente, es igual a 2 tercios, es lo que acompaña a la x, y beta, el término independiente, es igual a 10 tercios. Fíjense que si yo fuera a trazar una recta que pasa por estos puntos, más o menos recta, me queda, por lo menos la ordenada al origen me queda bastante bien. Quedan 1, 2, 3, más un tercio, más o menos 10 tercios. Y pero que acá hay una cosa interesante que es, esto es lo que estamos haciendo cuando tenemos de vuelta los dos puntos A y B, aplicamos esta ecuación de acá y obtenemos la ecuación de la recta una vez que resolvemos. Ahora, yo les dije que esto se podía hacer si yo no tenía A y tenía un valor de M. En este caso ya lo conocemos, así que vamos a tomar provecho de eso, es 2 tercios. M es igual a 2 tercios. Y conocemos el punto B, que es básicamente el punto 4, 1. Entonces, con estas dos cosas, M y el punto B, yo voy a obtener de vuelta la ecuación de la recta. ¿Cómo hago? Bueno, parto de esta ecuación de acá. Mejor lo voy a resolver acá, porque la verdad que copiar todo eso va a quedar horrible si lo hago a mano alzada con el mouse. Y lo que hago es básicamente ver que este término de acá, lo que va a multiplicar a mi x luego, es nada más y nada menos que m, que mi pendiente, que mi tasa de cambio de la función. O sea que si yo resuelvo, esto lo pueden probar, digamos, si resuelven acá, reemplazan los valores, esto les va a dar 2 tercios, que es, digamos, el valor que les dije de entrada. Si no tenemos A, pero nosotros sabemos que M es igual a 2 tercios y sabemos el valor de B, también podemos encontrar la ecuación de esa recta. Bueno, yo sé que todo esto vale 2 tercios, entonces esto me lo saco de encima y lo único que tengo, fíjense, es X en el punto B e Y en el punto B. Y el punto B yo lo conozco, como dije anteriormente, por lo tanto puedo reemplazar, y esto me quedaría como Y es igual a 2 tercios por X menos X en B más Y en B. Y yo X en B e Y en B lo conozco y ya tengo este 2 tercios que digo lo conocía de antes y puedo operar para obtener la ecuación de la recta. Del mismo modo, no quiero marearlos, pero quiero que se entienda, yo puedo, si tengo dos puntos, decir, bueno, ¿cuál es la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos? Bueno, en vez de tener que hacer todo esto y operar y bla, 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 resuelvo solamente esto de acá. Esto que está, vamos a marcarlo en otro color, encuadrillado verde. Si yo solamente resuelvo esto, voy a obtener el valor de M, el valor de esa pendiente, si yo quisiera hacer eso. Bueno, y hasta ahí llegamos, no hay mucha más complejidad que esto. Se los voy a colgar al campus. Cualquier cosa que tengan dudas con estos temas, me escriben. De vuelta, no soy profesor de matemática con esto. No sé si lo dije anteriormente, pero lo aclaro. Puede no entenderse tranquilamente mi explicación. Cualquier cosa o me vuelven a escribir y vemos la manera de que lo entiendan o con más ejemplos o lo que sea. O no tengan miedo, busquen por fuera videos en YouTube, lo que sea. Hay mejores personas explicando esto que yo. Pero bueno, nada, no quería dejarlo sin esta explicación por parte mía. Saludos gente y nos estamos viendo en la próxima clase.